buena charla empieza ya. Temas viejos, nuevos, todo aquí está. Con amigos y risas sin parar. La tertulia te invita a disfrutar. Hablamos del pasado y el presente, cultura, historia siempre relevante, opiniones y risas a granel. El tertuliando ando todo es fiel. Tertuliando ando, ven y únete, la conversación te hará florecer. Di tus ideas, no hay que temer. En tertuliando ando lo vas a ver. Damos la bienvenida a este nuevo espacio Tertuliando Ando. Hemos creado un espacio de diálogo para que la comunidad y los que quieran participar en este espacio pues vengan y nos tomemos un buen café y disfrutemos de una buena tertulia. Hoy nos encontramos desde el Café Aroca. Excelente café para que lo visiten y nos acompañen en este programa. Hoy en nuestra mesa está Yolima Pérez y nuestro abogado Fabio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tertuliando Ando, porque en manos de ustedes va a estar este sabroso conversatorio. Hola Luis, sí, realmente como tú lo dices, hemos decidido hacer parte de este importante proceso porque considero que como ciudadanos nos tenemos que expresar y tenemos que tener unos argumentos para poder tener eso que nosotros hemos denominado como un pensamiento crítico. Entonces, como tú lo dices, esto está abierto para todos y todas que quieran participar. Bueno, Fabio, ¿cómo así antes detrás de cámaras veíamos que Fabio dabas el apellido del famoso? ¿Cómo es ese tema? Fabio, no ¿qué? es, digamos, Recuérdanos tu apellido. Mi familia es Molano, ¿sí? Molano. Parte de mamá. Y casi todo el mundo me reconoce por el apellido de mi mamá, por Molano. El apellido de mi papá es Ruiz, pero no me conocen por ese apellido. Bueno, ¿y qué es la historia detrás de eso del famoso? ¿Quién es el famoso? No, digamos, yo siempre quería exaltar al tatarabuelo mío, que es Acisclo Justo Molano. Él contribuyó en la Constitución de 1886, la más longeva de la historia de Colombia, y que dio origen a la Constitución del 91. Él hizo parte como delegatario del Estado del Tolima y contribuyó a firmar la Constitución de ese entonces, cuando hizo parte del expresidente Rafael Núñez, que fue el creador del himno nacional. Parte de esta historia, ¿no? Importante, Yolima, que podamos nosotros conocernos, ¿no? Y eso lo permite, ¿qué? La tertulia. Porque tertuleando ando. ¿Qué tenemos para hoy, Yolima? Bueno, hoy nosotros hemos querido empezar con un tema muy importante, que es ese tema que de pronto nos ha tenido inmersos en conflictos, en desacuerdos, que es el tema de las tierras, de cómo en Colombia hemos trabajado este tema de la propiedad, de la tenencia, de la posesión, de la restitución y adjudicación y uso de las tierras. Entonces, hoy hemos querido hablar de este tema tan importante, creo yo. Bueno, Fabio, y esta parte, usted siendo abogado en el municipio de La Plata, me imagino que le han llegado diversos casos. ¿Cuál es como lo más recurrente? Sí, pues digamos, algo que es muy importante resaltar en este tema es que, digamos, en el municipio de La Plata existen muchas falsas tradiciones. Y en el momento de escriturar, de vender, aparece todo este tema que es bien difícil y se puede llevar a cabo, ¿no? Bueno, pero coménteme, porque yo en medio de la ignorancia no sé qué es una falsa tradición. Pues digamos, en el entonces existía mucha la compraventa de palabra, ¿no? En muchos casos se firmaba una compraventa, no hacían escritura, o si hacía escritura no se llevaban instrumentos públicos, habían bienes pues baldíos, bienes del municipio, que aún son del municipio. Antes, recordemos, Yolima, la palabra tenía peso, ¿no? Tenía valor. Y obviaban entonces hacer este tipo de escritura y formalizar. Y en este momento, cuando ya infortunadamente muchos no tienen palabra, nos damos cuenta que llegan a hacer una compra, una venta de la tierra y encuentran esta falsa tradición. Sí, digamos, se han hecho impuestos prediales, ¿no? Con falsas tradiciones, con todo eso. Y eso es lo que hoy vemos en nuestro municipio, ¿no? Para resaltar, digamos, cuando hoy en día, pues ya pues es más fácil, ¿no? Ya se hacen escrituraciones, las compraventas, las promesas de compraventa. Pero anteriormente no se hacía así. Anteriormente era solo con la palabra, usted confiaba, ¿no? Pasaba el tiempo y usted se apoderaba del bien. Y eso es lo que se ha manejado en muchos temas en el municipio de La Plata.
Yolima, aclárame un momento porque aquí escuchando al doctor Fabio nos habla que las administraciones hacían el cobro de impuesto predial, eso, digámoslo así, de cierta manera acreditaban esa forma de compra-venta de tierra. Sí, claro, porque es que la parcela de elección de alguna manera también tiene que ver con el tema, por ejemplo, que si usted compraba un predio de 20 hectáreas, entonces en ese tiempo ni siquiera había correcciones de área ni nada, sino que simplemente se llegaba donde el notario y se decía, bueno, es que yo tengo una finca por ejemplo, había herencias, ¿sí? Entonces corregían lo que la persona dijera, se creía tanto en la palabra que ni siquiera, y entonces todos esos temas son los que en ese momento, afortunadamente, gracias a la Agencia Nacional de Tierras, que está haciendo presencia en este municipio desde el año 2020, se ha podido, está todo este proceso. Tengo conocimiento que hay más de 10.000 procesos que están en este momento para ser legalizados por todos estos temas de cómo la tierra no tenía en un momento determinado la claridad jurídica del propietario ni del área que tenía. Entonces, en ese momento la Agencia de Tierras está haciendo esa gran labor en este municipio, que fuimos escogidos prácticamente el primer municipio para iniciar con este proceso. Como te digo, Luis, tengo conocimiento que hay 10.000 resoluciones ya incluidas para que ya cumplen requisitos para expedirse los respectivos títulos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Yolima, pero yo le voy a invitar a hacer una breve pausa, disfrutemos un delicioso café de Aroca y volvamos con algo muy importante. Yoli, no hemos hablado un poquito de esa historia que hay sobre la tenencia de la tierra. De las reformas agrarias. Después de una breve pausa, volvemos con eso tan importante. Y nosotros continuamos acá en Tertuliando Ando. Recuerde que es un espacio para que usted participe de los temas de mayor interés. En esta oportunidad estamos hablando de tierras y algo muy importante que debemos conocer un poco es la historia. ¿De dónde viene la problemática de la tenencia de la tierra? Yolima, ¿tú conoces un poco de esto? ¿Por qué no nos comentas? Sí, Luis, realmente tener en cuenta que Colombia es un país que definitivamente es agropecuario. En ese momento más del 75% de los municipios tienen esa vocación agropecuaria. Quisiera remontarme un poco al siglo pasado, los años 20, cuando la caficultura una vez más fue la que le dio la mano al país, y porque en ese momento el café de Colombia empezó a ser muy reconocido en el mundo y a tener unos precios muy elevados. Entonces, ¿esto qué originó? Originó que los grandes caficultores tuvieran esas posibilidades de empezar con esa concentración de la tierra. En ese contexto, pasa, digamos, hasta el año 1930, cuando se da la Gran Depresión en el mundo y se presenta un fenómeno que es que vuelve otra vez a bajar los precios del café, y ya la gente, los campesinos que se habían ido de pronto un poco a las ciudades a ser parte de esa mano de obra que estaba dándose, porque se estaba industrializando. Estamos hablando de esos años cuando nace Volteguer y empresas grandes de textiles. Entonces se necesitó de la mano de obra campesina y se fueron a las ciudades. Pero ya en el 1930, con la Gran Depresión, tienen que retornar al campo. Entonces ya son campesinos que llegan sin trabajo y llegan sin tierra. Aquí es donde empiezan a surgir esas controversias entre los dueños de esas tierras y los campesinos. Ya aquí viene el año 1936, cuando se hace la primera reforma agraria, que es la Ley 200. En ese momento era presidente López Pumarejo, y es muy importante detenernos en qué es lo importante de esta reforma. Esta reforma habló de la función social de la tierra. ¿Qué quería decir esto? Que la tierra tenía que ser trabajada, que si usted tenía una extensión de tierra y no la trabajaba, no estaba cumpliendo con una función social. Entonces ahí empieza a tener ya bien los campesinos como ese poder frente a también hacer sentir, y también ya se les había dado también la posibilidad en 1931 de que se asociaran. Ya podían hacer asociaciones, entonces ya los campesinos también empezaron a exigir sus derechos.
sigue este proceso histórico, pues llegamos ya a la Segunda Guerra Mundial, que también es muy importante tener en cuenta porque aquí ya con el problema de la industrialización ya todo se complica y la reforma agraria pasa a un segundo lugar. De aquí nos remontamos ya a los años 60, cuando viene la otra reforma agraria que es muy importante, que es la Ley 135 del año 1961, que también lleva, o sea, ya tiene habla aquí ya de que la tierra no es solamente entregársela a los campesinos, sino que la tierra hay que hacer acompañamiento, que tiene que ir con programas de tecnificación, también de la comercialización. Son temas que hemos venido hablando a través de la historia, lo mismo que hablamos hoy en día. O sea, es un tema recurrente, vemos que ha sido importante, pero un hueco muy grande entre estas dos reformas, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo, el campesino inicialmente sale a las ciudades, deja sus predios, los compran a muy barato precio y él cuando ya se da cuenta vendió su gallinita de los huevos de oro, claro, literalmente. Ahí también como dicen los abuelos, sin el pan y sin el queso. Entonces ahí vienen los latifundios porque lo que tú dices, Luis. Entonces los que tenían la posibilidad, pues entonces empezaron a tener más y más, y esa propiedad de la tierra le ha dado mucho poder, tanto económico como político, a los que son propietarios de la tierra. Que para mí se ha entendido de alguna manera esto es lo que ha generado todo esto, porque realmente la tierra, la riqueza de la tierra no está tanto en tener la propiedad, sino en usarla, en saberla que produzca. Esa es la riqueza verdaderamente de la tierra, que produzca. Doctor Fabio, algo que mirábamos también se sigue dando es la migración del campesino a las ciudades y la falta de personas que vengan a trabajar la tierra. Sí, hoy en día, digamos, también la educación, ¿no? Yo pienso que eso ayuda mucho, ¿no? Porque pues anteriormente el nivel de estudio era más básico. Hoy en día ya todo el mundo quiere especializarse, incluso llevar una profesión a su doctorado. Y la mano de obra del campesino se está perdiendo. Y por eso es tan importante lo que hace la Agencia de Tierra, que es como tratar de que vuelva al campo, ¿no? El campesino al campo, porque si nos damos cuenta, pues ya los campesinos casi no trabajan la tierra también porque la mano de obra o los productos son muy económicos y ellos se tienen que esforzar mucho, los gastos son más altos y todo eso es lo que ha hecho que el campesino también deje el campo y emigre hacia la ciudad. Luis, cierto punto retomo que ya tenemos que llegar a la reforma que es la que hoy en día se está implementando, que es la Ley 160 de 1994. Fíjese, Luis, perdóname, aclárame esto. Claro, tiene más de 20 años porque estamos hablando del 94, estamos en el 2025, perdón, estamos hablando de 30 años. Esta reforma fue la que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Rural y Desarrollo Rural. Hasta el año pasado, en agosto, se dictó el decreto que formalizó, reglamentó este sistema, ¿te imaginas? O sea, si no hay decreto, en el entender que puede estar la ley, pero si no hay un decreto, se vuelve ley muerta. Ley muerta, exacto. Este gobierno ha empezado a desarrollar. Este gobierno es el Sistema Nacional. En este momento es muy importante lo que pasó el fin de semana. El fin de semana pasado, más de muchos campesinos en el país, en 214 municipios, se estuvo con los comités de reforma agraria. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que en este momento se están creando, y es obligación de la ley, que se creen los comités de reforma agraria en cada municipio. Y este fin de semana... Nosotros, La Plata, no es la excepción. Claro, obviamente. O sea, el llamado es aquí a todo el Huila. Deben estar comités de reforma. ¿Y cómo se constituye? Tengo entendido que esos comités se hacen en las oficinas de desarrollo rural en La Plata, en el caso de aquí quién está. Rural, ¿Quién está a cargo aquí, Fabio? Diego. Ah, bueno, hay que ubicarlo. Entonces, para que nos instruya un poquito más. Sí. Y la invitación es, obviamente, todas las personas que nos ven en el departamento, pues busquen la manera de conformarlo, y ¿no? también esa ley hablaba de la jurisdicción agraria. Vea, Luis, cómo era importante que por el acto legislativo número 03 del año 2023, por fin se creó esta jurisdicción, por fin. Después de, como tú dices, de 30 años se creó la jurisdicción agraria. Y en este momento, en el mes de diciembre, cuando terminó la legislatura anterior,
ya quedó en Senado, ya está en Senado, en este momento pasa a Senado porque en Cámara ya se aprobó también la reglamentación de la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria, ¿por qué es importante? Porque aquí los que van a definir los conflictos que hay sobre la tierra, que son más de 37.000, o sea, es una cosa inmensa de todos los conflictos que hay sobre la tenencia, la administración, la restitución. Todos estos conflictos los van a definir jueces y magistrados que van a ser especializados que tienen conocimiento de lo que es los temas agrarios, ¿sí? Entonces va a ser muy especializado. Claro, Fabio, esto que nos genera ya en el ámbito jurídico que hizo usted su especialidad, que llegara a eso normalmente a los jueces que tenemos ahora, ¿qué pasaría? ¿Colapsa? O sea, pues de cierta forma, antes para mí, pues lo obedecería, ¿no? Porque habría un control más real acerca de todo lo que tiene que ver con la tierra. o sea, que estos jueces sean especializados en la salida. Sí, porque le quitaría trabajo, no le quitaría, le reduciría el trabajo a los jueces que hoy en día llevan esta especialidad. Bueno, yo le entonces, pues ahí Sí, algo también hay muy muchas importante, cosas. hay muchas cosas. Mire, no hace mucho en Garzón estuvo el director de la Agencia de Desarrollo Rural, ¿no? El doctor Pachón. Ajá. Sería muy bueno saber un poquito su opinión. Sí, ¿Qué opinan si la vemos? Sí, claro. Bueno, esta es la opinión. ¿Qué trae hoy la Agencia de Desarrollo Rural frente a todas las necesidades que tiene el sector agropecuario? Bueno, venimos a un diálogo primero que todo con las comunidades, ¿no? Y en medio de ese diálogo vamos a ir resolviendo algunos asuntos, propuestas, haciendo compromisos especialmente. Estamos buscando impulsar mucho la agroindustria y el mercadeo agropecuario. Digamos que hay áreas importantes de siembra, especialmente acá en café, en el departamento. Y lo que queremos es buscar ayudar a generar esa agroindustria, esa garantía de compra del producto, donde veamos que enfrentemos un proceso donde busquemos que en el tiempo no vuelva a pasarnos de que el café se deprima el precio. Ustedes han visto cómo años anteriores hay precios que realmente dan pérdidas y la gente ha tenido que movilizarse, obligar a los gobiernos a tomar decisiones, y nosotros queremos es buscar dejar acciones que en el tiempo perduren y busquen dar la tranquilidad, especialmente en esa economía, en esas ventas, y lo que espera siempre tener el productor, que sea siempre un margen de rentabilidad, una ganancia con una garantía de compra, y de esos temas que venimos a hablar acá. El objetivo del encuentro es darle el micrófono a los diferentes sectores que se expresen, y en lo que es de parte de la agencia, porque muchas veces se piensa que la agencia es todo el gobierno. No, nosotros nos encargamos de temas de desarrollo rural. Algunos otros ministerios tendrán sus funciones, como vías, como educación, como salud. Nosotros estamos trabajando en desarrollo rural y especialmente nos estamos enfocando en agroindustria, mercadeo y asociatividad. Tenemos un plan de desarrollo que estamos ejecutando, donde hay unas bases fundamentales basadas en el derecho humano a la alimentación y dos pilares que son la seguridad y soberanía alimentaria, donde lo que buscamos es que los niños en este país no se nos vuelvan a morir de hambre. Nuestros campesinos, su actividad agropecuaria, su actividad económica, su trabajo sea bien pago, donde haya márgenes de rentabilidad, donde haya esa tranquilidad, y finalmente esto se traduce en la paz total de este país. El presidente Gustavo Petro tiene gran aprecio por el departamento del Huila, especialmente nos ha pedido que hagamos un proceso fuerte asociativo. Sé que ya hay organizaciones, pero hoy dentro de nuestros llamados es a fortalecer la organización, la asociatividad, el cooperativismo, y dar las herramientas y buscar crear las herramientas para la transformación de los productos donde le demos valor agregado, para que así el campesino pueda tener un mayor margen de rentabilidad, que es lo que venimos también a hacer a este encuentro. Decirle al Huila, al país, que la paz se hace en el surco, que la paz se hace con hechos, pero que para hacer la paz no solamente necesitamos del gobierno, sino de la voluntad de los pueblos, y esperamos que todos tengamos la misma disposición, la paz y la voluntad realmente para poder consolidar una paz. Y que la paz no solamente se hace entre los grupos armados, la paz se hace también donde tengamos diferencias, incluso políticas en los pueblos, donde podamos concertar, donde podamos apoyar, y que no solamente algunos sectores terminen siendo obstáculo para poder afectar a otro gobierno, sino que más bien invitamos a todos los sectores, a todos los partidos, a apoyar las leyes de financiamiento, a que hagan parte de estos procesos,
porque es que necesitamos es consolidar con recursos, con acciones y con leyes que nos den garantías para que podamos llegar el Estado a hacer presencia en los pueblos y poder concertar estas infraestructuras, esta agroindustria, estos mercados y valor agregado que hace mucha falta. Decirles que no sigan votando por los congresistas de los partidos tradicionales, como ha sido el Conservador, el Centro Democrático, el Cambio Radical, que hundieron la posibilidad de tener una ley de financiamiento de más de 12 billones de pesos y que hoy hace que se recorten recursos para ese tipo de proyectos. Que ojalá no sigan votando por estos congresistas y estos partidos que lo que hacen es no permitir que tengamos recursos para llevar a cabo esos proyectos. Y nosotros seguimos tertuleando acá desde Aroca. Está ubicado en la calle Quinta 455, a un costado de la alcaldía municipal, la nueva, ¿no? O diagonal ahí al Palacio de Justicia. Y en esta nueva tertulia y con este excelente café, hay temitas, es que surge demasiados temas sobre la tierra, pero importante que tengamos cifras, Yolima. Sí, Luis, mira, dentro de las lecturas que hice, tengo que la reforma agraria ha avanzado de una manera muy importante en el cumplimiento del punto primero del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral. Se han entregado 440.000 hectáreas destinados al fondo de tierras, de estas cuales el 63% ha sido de ofertas voluntarias por parte de los propietarios. Se han titulado por parte de la Agencia Nacional de Tierras más de 1.200.000 hectáreas a medianos y pequeños productores rurales. La reforma agraria ha también destinado 426.000 millones de pesos para proyectos de infraestructura y de tecnificación del campo. Las exportaciones agrícolas han crecido en un 12.7%. Muy importante también, en diciembre del 2024 se aprobó la política de financiamiento y riesgos agropecuarios para el año 2025, con una asignación de 43.000 billones de pesos para esta vigencia, ¿no? Claro. Ajá. La caficultura creció en un 33% y el 70% del abastecimiento de los alimentos en Colombia está siendo por parte de los agricultores, de los productores de Colombia. Y también aquí es importante decir que las agencias de desarrollo rural y de tierras, pues como lo decía Luis, como lo escuchamos en la intervención de nuestro doctor Pachón, ¿no? Doctor Pachón. Entonces, para resaltar es que realmente lo que se quiere es que en esos diálogos concertados con las comunidades se pueda impulsar la agroindustria, el mercadeo y la asociatividad. Bueno, todo esto, digámoslo así, se venía manejando un bonito discurso, pero se está dando realidad, o sea, es un hecho. Sí. Solo es cuestión de tiempo y continuidad. ¿Cuándo habíamos tenido aquí una oficina de la agencia solucionando problemas, no? Y otro tema, doctor, era que ¿cuándo se había incluido al campesino como es algo muy importante, Luis, ya que insiste, digamos, incluir al campesino como un sujeto de especial protección constitucional? O sea, esto es lo que le llaman como sujeto de derechos, pero nos quedamos mucho en el discurso y no comprendemos de qué se trata. Sí, digamos, es incluirlo de una mejor forma, que la Constitución lo proteja aún más, que lo resalte aún más y que a través de ese sujeto de especial protección se le respeten todos los derechos constitucionales que tiene el campesinado de nuestro país. Sí, señor. Algo también ya para concluir nuestro programa, porque el tiempo se nos va sabroso con este café, es ¿qué conclusiones podríamos sacar aquí ya de este tema? Yo pienso que una de las conclusiones más grandes, Luis, es tener en cuenta que en este momento por fin está siendo un hecho esa reforma agraria que fue propuesta mediante la ley 160 del 94, porque todo lo que está pasando todo estaba ahí en la ley,
pero no se había desarrollado. No se crearon nuevas leyes, se No, está aplicando las que existían. Las que se están desarrollando, porque es que las leyes hay que reglamentarlas, porque si no... Se queda letra muerta, entonces importantísimo que eso ya se está dando. Por ejemplo, en el caso de la mujer rural, que también es muy importante, nos daría para otro programa, pero también quisiera resaltarlo, que existe una ley desde el año 2002, que es la ley 731, y es una ley que estuvo muerta también durante 22 años, hasta el año pasado. Esa ley tiene establecido un fondo de fomento para la mujer rural y hasta el año pasado se nos empezaron a poner recursos. Bueno, Yoli, como tú dices, eso nos da para otro tema, Sí. pero doctor, usted también tiene propuestas de tema. Cuénteme, ¿cómo es el tema de la reforma pensional? Sí, la reforma pensional pues es como el boom, ¿cierto? Llamémoslo así, que tiene como a los colombianos pensando qué les espera en el futuro, ¿cierto? En el derecho pensional. Y de ahí podemos sacar muchas conclusiones porque pues, la reforma pensional trae muchos beneficios, que eso será en otro programa tal vez. Claro que sí, ¿qué otro tema? Porque nos quedamos de tema y ustedes, invitados, súper. Claro, un tema que a mí también siempre me ha llamado mucho la atención es que se hace referencia a nuestro municipio, es cuando se declara el Río de la Plata como sujeto de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que también está en este momento, hay un acuerdo, un acto legislativo que está para modificar el artículo 78 que habla del ambiente sano. Entonces, esto también esta mañana escuchaba en el radio a un señor muy preocupado porque realmente no es posible que nosotros en ningún momento de la vida como ciudadanos estemos tirando la basura al río, Luis. Es que eso me dejó muy impactado. Y lo peor es que si pagamos, no hay contaminación, no sé. O sea, porque tampoco se ve revertido esto. Bueno, pero ya el señor alcalde está trabajando sobre el tema de la PETAR, ¿no? Y sobre el tema no, pero es que eso es de conciencia, ir uno a botar la basura al río, por favor. Bueno, un llamado. Y sobre todo que ya digamos el juzgado único civil municipal de nuestro municipio declarar Río de la Plata como sujeto de derechos, ¿no? Que es también muy importante y que son preguntas que nos hacemos todos los ciudadanos del municipio de La Plata. Algo que yo noto y el común denominador es que no conocemos nuestra historia. Y de aquí el Centro Plateño de Historia también será uno de nuestros grandes invitados. Son grandes invitados, sí, porque también si no se conoce la historia, pues se tiende a repetirla. Sí, o creer todo lo que le están diciendo. Bueno, qué agradable esta tertulia hoy en Tertuliando Ando. Nos vemos en otra ocasión. Hablamos del pasado y el presente, cultura, historia siempre relevante, opiniones y risas a granel. En Tertuliando Ando todo es fiel. Tertuliando Ando, ven y únete, la conversación te hará florecer. Di tus ideas, no hay que temer. En Tertuliando Ando lo vas a ver.